Hola chicos, bienvenidos al canal de asesorías Prexfund. Yo soy la maestra Aileen Reina y estamos en el examen de simulación de la UANL, ingreso a la facultad 2022. Entonces, en este apartado vamos a ver el del pensamiento matemático y analítico. Como nota, chicos, se prohíbe el uso de calculadora en el examen real. Vamos a ver lo que es el primer problema que tenemos aquí a continuación. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Nos dice que 4 personas se comen una pizza en exactamente 18 minutos. La pregunta es ¿en cuánto tiempo se comerán una pizza igualmente del mismo tamaño, pero ahora considerando que hay 9 personas? Entonces hay que colocar los conceptos que tenemos a continuación y es 4 personas, una pizza en 18 minutos. Ahora la pregunta es 9 personas, una pizza igualmente del mismo tamaño, pero ahora es el tiempo. ¿Qué es lo que vemos aquí a continuación? En este caso estamos hablando acerca de dos conceptos. Estos dos conceptos es el concepto cantidad de personas y el concepto del tiempo. Y la pizza no se considera porque viene siendo la misma pizza con la misma forma y tamaño. Entonces ahora es estas dos variables, tenemos que ver si es proporción inversa o proporción directa. ¿Cómo voy a saber cuándo es una proporción directa o cómo saber si es una proporción inversa? Si es una proporción directa, esto quiere decir que si una variable aumenta, la otra variable también tiene que aumentar. Por ejemplo, en este concepto es personas y tiempo. Esto es, si nosotros decimos que es una proporción directa, no puede ser. ¿Por qué? Porque decimos que si 4 personas, una sola pizza la consumen en 18 minutos. No es correcto decir que si aumento la cantidad de personas, que ahora son 9, no es correcto decir que el tiempo en consumirla va a ser mayor. No, ¿por qué? Porque es al revés. Al momento de aumentar la cantidad de personas, como es una misma pizza, entonces quiere decir que va a disminuir el tiempo. A mayor cantidad de personas, un menor tiempo para consumir esa pizza. Entonces, no es una proporción directa. Decimos que es una proporción inversa. El concepto de proporción inversa quiere decir que si una variable aumenta, la otra variable tiene que disminuir. ¿Qué es lo que sabemos? Que al aumentar la cantidad de personas y al tener una misma pizza, esto es que el tiempo de consumo tiene que disminuir. Entonces, aumentan las personas, disminuye el tiempo para consumir esa pizza. Como estamos hablando acerca de que es una proporción inversa, estos datos se tienen que invertir. Los invertimos. 9 personas sobre 4 igual a 18 minutos sobre X. Hago el despeje y tenemos que el tiempo que busco es igual que multiplicar 4 por 18 sobre 9. Al multiplicar 4 por 18 nos da un valor de 72 entre 9. Divido 72 entre 9 nos da un valor de 8. Como la respuesta es en tiempo, quiere decir que estamos hablando acerca de minutos. Viendo entre nuestros incisos, le corresponde un inciso D. ¿Qué tenemos ahora para este segundo? Para este segundo nos dice que hay un vagón del metro. Ese vagón del metro nos dice que viajan el doble de hombres que de mujeres. Aparte nos dice que la cantidad de niños es una tercera parte que la cantidad de mujeres que viajan. Si nos dicen la cantidad de hombres, la expresión para mujeres y la expresión para niños también nos dice el total que viaja a bordo de ese vagón, que es una cantidad de 80 personas. Entonces la pregunta es ¿cuántos hombres en sí viajan en el vagón? ¿Qué tenemos aquí? Vamos a tener 3 expresiones: la expresión para las mujeres, la expresión para los hombres y la expresión para los niños, y sabemos el total que viaja. ¿Qué tenemos aquí? Que las 3 expresiones
se definen con respecto a las mujeres. Como no sabemos la cantidad exacta de mujeres que viaja, entonces le vamos a colocar una variable, la variable X, para decir que X mujeres viajan en el vagón. ¿Qué sabemos ahora? Después tenemos que viaja el doble de hombres con respecto a mujeres. Si tenemos que mujeres, la expresión es X, el doble es 2 por X. Para niños tenemos que es una tercera parte de lo que hay en mujeres. Esto es una tercera parte, la expresión de mujer es X, entonces es un tercio de X. Ya que esté la expresión de las mujeres que es X, ya que esté la expresión de los hombres que es 2X y la expresión de niños que es un tercio X, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar las tres expresiones, mujeres que es X más hombres que es 2X más niños que es un tercio de X. Esa cantidad de expresiones nos tiene que dar el total que va a bordo, que son 80 personas. Lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación lineal que se establece con estos datos para determinar exactamente cuántos hombres viajan en el vagón. Entonces, primeramente, una X más 2X es igual a 3X, más un tercio de X, igual a 80. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Para sumar de manera correcta los tres enteros, los voy a convertir a términos de tercios. ¿Para qué? Para sumar más directamente estas dos cantidades. Y tenemos que en tres enteros exactamente es lo mismo que 9 tercios de X, más un tercio de X igual a 80. 9 tercios de X más un tercio de X, 10 tercios de X es igual a 80. El siguiente paso lo voy a realizar acá de este otro lado y tenemos 10 tercios de X es igual a 80. Hay que despejar esa X en este caso y tengo 10X es igual a 80 por 3. 10X es igual a 80 por 3 que nos da un valor de 240. Siguiente paso, ahora hay que mover el 10. Como el 10 se está multiplicando, hacia el lado derecho va a pasar dividiendo. Y por lo tanto tengo que X es igual a 24. Entonces, recordando o checando quién es X, sé que X, la expresión es para mujeres. Estos son las mujeres que no lo que nos piden. Lo que nos piden es la cantidad de hombres. Para la cantidad de hombres tenemos que la expresión es 2X. Por lo tanto, cambio el valor de X y la multiplico por 2. Y por lo tanto, tenemos que 2 por 24 nos dan valor de 48. Entonces tenemos que hay 48 hombres en el vagón, que viendo dentro de nuestros incisos corresponde a inciso A. ¿Qué tenemos para este siguiente, que es el tercero? Para este tercero nos dice que hay una banda inglesa de pop y esta banda inglesa nos dice la cantidad de discos que ha vendido a través de los años, como se muestra en el siguiente histograma. Entonces, sobre el eje horizontal están los años y sobre el eje vertical está la cantidad, pero en millones de discos que ha vendido. Vamos a ver los datos que nos dan. Para el 2012 tenemos, checando el histograma, que se venden 2 millones de discos. Para el 2013 se venden 3 millones de discos. Para el 2014 se venden 4 millones de discos, al igualmente que para el 2015. Para el 2016 se venden 5 millones de discos y para el 2017 se venden 6 millones de discos. Ya que vimos los años y la cantidad de discos para cada uno de estos años, vamos a determinar tres conceptos: el concepto del rango, el concepto de varianza y la desviación estándar. ¿Cómo determino el rango? Como primer elemento que hay que determinar, vamos a recordar lo que es el rango. El concepto del rango es una diferencia o una resta de ¿quién? Del dato mayor que estamos hablando menos el dato menor con el que estamos trabajando. Y como estamos hablando acerca de la cantidad de discos vendidos, entonces vamos a efectuar la resta de la más alta cantidad de discos vendidos son 6 millones de discos menos la menor cantidad de discos, que son 2 millones de discos, son
4 millones de discos. Entonces el rango es 4. Vemos que en todos los incisos el rango es el mismo, que es 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar la varianza. Esto lo voy a colocar en otra diapositiva. La varianza, que se representa con este símbolo. Para determinar la varianza, la fórmula que vamos a utilizar es: la varianza es equivalente a una sumatoria. Esa sumatoria involucra cada uno de los datos, en este caso, cada uno de los millones vendidos elevado al cuadrado, sobre el total de datos, que son menos la media al cuadrado. Entonces, para determinar la varianza, como primer paso necesito la media. Como no nos la está dando, voy a recordar que es la media. Para la media, su fórmula es: sumo los datos que me están dando entre el total de datos. ¿Qué datos me dan? La cantidad de millones de discos vendidos. En el año 2012 se vendieron 2 millones, más 3 millones de discos, más 4 millones de discos, más otros 4 millones de discos, más 5 millones de discos, y en el 2017, que fue el último año, se vendieron 6 millones de discos. Esto entre el total de datos que son 6 datos. Sumo estos 6 datos, nos da un valor de 24. Divido y tenemos que la media es igual a 4. 4 millones de discos es la media o promedio de discos vendidos. Ya que tengo mi media, puedo obtener la varianza. Aquí coloco que n son 6 datos. Entonces es la sumatoria de cada cantidad de millones de discos vendidos al cuadrado. Entonces coloco todo esto entre los 6 datos, que son menos la media al cuadrado, que nos dio 4 al cuadrado. Entonces nuestra varianza es igual. El siguiente paso es: elevo cada uno de estos números al cuadrado entre 6 menos la media al cuadrado, 4 al cuadrado, que es 16. Vamos a sumar estos elementos que tenemos aquí y nos da un valor de 106 entre 6 menos la media que obtuvimos al cuadrado, que es 16. Al dividir, en este caso 106 sobre 6, su valor aprox es de 17.67 menos 16. Efectuamos la resta de estos dos valores y el valor aprox es de 1.67. Ya tenemos el concepto de varianza. Ahora la pregunta es determinar: la desviación estándar es equivalente a la raíz cuadrada de la varianza. Como ya conozco la varianza, pues vamos a obtener su raíz cuadrada y coloco: la desviación estándar es equivalente a la raíz cuadrada de 1.67. Entonces aquí vamos a hacer un aprox de la raíz. Lo que sí conocemos es la raíz cuadrada de 1, que sigue siendo 1, y la raíz cuadrada de 4, que es 2. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 1.67 está en un rango de 1 y 2. Aproximando, tenemos que la desviación estándar es el valor de 1.29. Entonces ya tenemos los 3 conceptos que pedían: desviación estándar 1.29, varianza 1.67 y el rango de 4. Entonces, checando los 3 conceptos, el que le corresponde con los valores obtenidos es el inciso C. Para este siguiente, que es el cuarto, nos dice que hay una maquinaria. Esta maquinaria nos dice que tiene un largo de 4 metros, pero también un alto de 6 metros. Aparte nos dice que hay un engrane. Ese engrane tiene un radio de 2 metros y el cual se encuentra justo en el centro de la maquinaria. ¿Cuál es la forma general de la ecuación de circunferencia que describe este engrane? Entonces, aquí nos dice ecuación general de circunferencia. ¿Qué tenemos a continuación? Colocando los elementos de este problema, sé que este largo de aquí a aquí son de 4 metros y el alto son 6 metros.
Entonces nos dice que este engrane se coloca en el centro. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro está justo en medio de tanto del largo como del alto. El largo está de manera horizontal, entonces la mitad de 4 metros son 2 metros. Entonces el centro hasta ahorita tiene coordenadas en 2. El alto igualmente son 6 metros de alto. La mitad, porque está en el centro del alto, son 3. Tanto nuestro centro del engrane que se está ubicando tiene coordenadas en 2,3 y el centro siempre se expresa en coordenadas h, k, que otro dato extra nos dice que tiene un radio de 2 metros. Entonces tenemos que R son 2 metros. Dado que ya sabemos el centro, dado que conocemos el radio, ¿qué hay que hacer ahora? Ahora voy a sustituir el centro H y K y el radio R en la ecuación en la forma ordinaria de la circunferencia, que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a cuadrado. Esto es para la forma ordinaria. ¿Para qué la vamos a colocar? Que vamos a sustituir en la forma ordinaria para después de ahí resolver y dejarla de forma general. Entonces, al reemplazar tengo x menos el valor de h, que es 2, aquí va, al cuadrado, más y menos k, esto es y menos el valor de k, que es 3, al cuadrado, igual a un radio 2 al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Para poder resolver estos dos que tengo del lado izquierdo son binomios al cuadrado. Hay que desarrollarlos para poder llegar a la respuesta que es nuestra ecuación general que nos están pidiendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí a continuación? Recordando el desarrollo de un binomio al cuadrado. ¿Cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Es este primer término al cuadrado y tengo que x elevado al cuadrado es x cuadrado. Más, hay que multiplicar el doble del primer término por el segundo término. Si multiplico 2 por x me da 2x y 2x por menos 2 me da menos 4x. Más el segundo término al cuadrado, que es menos 2 elevado al cuadrado. Y menos 2 al cuadrado nos da un valor de más 4. Ya desarrollé mi primer binomio al cuadrado que nos dio un trinomio para el y menos 3 al cuadrado. El procedimiento es el mismo, es nuestro primer término al cuadrado que es y elevado al cuadrado es y cuadrado. Más el doble de multiplicar el primero por el segundo término. Esto es 2 por y nos da un valor de 2y y 2y por menos 3 nos da un valor de menos 6y. Más el segundo término al cuadrado, esto es menos 3 elevado al cuadrado nos da un más 9. Igual a un 2 al cuadrado nos da un valor de 4. Ya tenemos el desarrollo. ¿Qué es lo que sigue? Hay que simplificar los términos que son semejantes. En este caso, coloco primero el término cuadrático x cuadrada más el segundo término cuadrático y cuadrada. El siguiente término es el término que tiene x, menos 4x. El siguiente término es el que tiene y, menos 6y. Y los términos que son términos semejantes es el más 4, es el más 9. Y antes de aquí hay que mover este 4 hacia el lado izquierdo. En este caso voy a colocar el más 4 y el más 9 para ahorita simplificar. Este 4 que tengo del lado derecho se va a pasar hacia el lado izquierdo. Como es positivo, con operación inversa se mueve negativo. Y ahora sí simplifico los términos semejantes, que es este más 4, este más 9 y este menos 4. Entonces sumando 4 más 9 nos da un valor de 13 y si a 13 le resto 4 nos da el valor de 9 positivo. Y este corresponde a la ecuación general de la circunferencia. Checando el inciso que le corresponde es el inciso A. Ok, para este quinto que tenemos aquí a continuación nos dice que vamos a determinar el valor del ángulo C, la ley de cosenos para el siguiente triángulo, que es un triángulo oblicuo ángulo. Entonces, aparte de que voy a buscar el ángulo C aplicando la ley de cosenos,
¿Qué consideraciones hay que tomar en cuenta? Es que el coseno inverso de 132 sobre 180 nos da un valor de 42.83 grados. O considerar que el coseno inverso de 30 entre 126 es exactamente a 76.23. O considerar que el coseno inverso de 68 entre 140 es igual a 60.94 grados. Entonces, ya dependiendo de qué datos tengamos, vamos a ver qué información vamos a ocupar. Entonces, ya sabemos que es ley de cosenos. El que me preguntan es el ángulo C. Entonces, esta es la incógnita a resolver. Entonces, dado que tengo los tres lados, se puede utilizar la ley de cosenos. Ley de cosenos aplica cuando se conocen estos tres lados. ¿Cuál de las ecuaciones voy a aplicar de la ley de cosenos? Voy a utilizar esta ecuación de la ley de cosenos porque en esta ecuación están los tres lados que conozco, pero aparte está el ángulo que quiero, que es el ángulo C. Entonces agarramos esta ecuación y sustituyo todo lo que sé. En este caso, el lado C es 9, coloco 9 al cuadrado. Esto es igual a A cuadrada, que es 7 al cuadrado, más B al cuadrada, que es 10 al cuadrado, menos el doble de A por B, esto es menos 2 por 7 por 10, por el coseno de C. Ya sustituí. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos a continuación? Voy a despejar con los datos que tengo. Primer paso, vamos a mover estos dos términos que tengo a continuación. Hacia el lado derecho van a pasar restando. Entonces tengo 9 cuadrada menos 7 cuadrada menos 10 al cuadrado, igual a menos 2 por 7 por 10 por el coseno de C. El siguiente paso, ahora vamos a mover este 2, este 7 y este 10. Como los tres están multiplicando el coseno de C, el siguiente paso es que van a dividir hacia el lado izquierdo. Sobre menos 2, 7 por 10, igual al coseno de C. Resuelvo el siguiente, resuelvo la parte de arriba, 81 menos 49 menos 100. Entre, al multiplicar, menos 2 por 7 y esto por 10 nos da un valor de menos 140, igual al coseno de C. Siguiente paso, efectúo la resta que tengo en la parte del numerador, que da un valor de menos 68. Entre menos 140. Ojo aquí, hay que dividir menos 68 entre menos 140. Recordando aquí, regla de signos, si yo divido un signo negativo entre otro signo negativo, el resultado es positivo. ¿Cómo determino el ángulo C? Aplicando el coseno inverso de 68 entre 140. Esto es igual al ángulo que busco, que es T. Y si checamos con la información que nos estaban dando, hay una consideración que aplica para esto que tenemos, donde tenemos que el coseno inverso de 68 entre 140 es igual a 60.94. Entonces, esta información la cambio por el ángulo que nos da, 60.94. Es equivalente al ángulo que busco, que es T. Y checando dentro de nuestros incisos, corresponde a un inciso B. Y entonces, por lo tanto, esta sería la última solución. Entonces, esto sería todo, chicos. Nos vemos. Bye.